tiene que ver Harry Potter. Cuando Voldemort existía como tal. Ya. No la reencarnación. Dicen que viene la reencarnación, no sé cuándo va a ser. En esos tiempos se pasaba técnicas de energía muscular, pero duró muy poco tiempo. Ya, bien. Sí, materia nueva. Con respecto a la próxima evaluación, que perturbantemente estaba viendo el calendario, sería la próxima semana. A ver, hago el pequeño alcance por el hecho de que la próxima evaluación va a ser, se tiende a hacer como evaluación con pregunta directa. Entra uno, saca dos papelitos, uno de MTB y uno de, en este caso, técnica de energía muscular, un minuto para pensar y vamos respondiendo con respecto a las preguntas que se le van a hacer. ¿Ya? ¿Por qué es así? Porque las técnicas, entre comillas, son de nociones básicas en relación al movimiento. El MTB pasivo, activo asistido y activo libre. ¿Ya? Y lo mismo con las técnicas de energía muscular. Las técnicas de energía muscular, la premisa es, ahí la vamos a ver un poquitito, ¿ya? Es simple y solamente uno tiene que ver qué músculo tiene que ir a relajar y por qué, o tiene que ir a mejorar el rango articular y por qué. ¿Ya? Entonces, se puede hacer de la manera convencional. ¿Ya? Para ir enfocando un poquito más las preguntas, ¿ya? Con la materia nueva. ¿Ya? Técnicas de energía muscular. ¿Ya? Si mal no recuerdo, son 6 a 8 técnicas, pero va dependiendo de la sintomatología del paciente. ¿Ya? Tenemos entonces los fisioterapeutas, kinesiólogos o terapeutas manuales. ¿Ya? Tienen una caja de herramientas de varias técnicas que pueden emplear para ayudar a liberar y relajar los músculos, lo que a su vez ayudará al cuerpo del paciente a promover sus mecanismos de curación. ¿Ya? Se encuentra más fácil como MET que como TEM, ¿ya? Que son las siglas de técnica de energía muscular, pero MET es las siglas pero en inglés. ¿Ya? Un MET o el TEM es una de las herramientas que, si se utiliza correctamente, puede tener una gran influencia en el bienestar del paciente. ¿Ya? En general, a muchos no les gustan estas técnicas cuando están basadas de manera muy directa con respecto a la osteopatía. ¿Ya? La osteopatía es un área que muchas veces es mirada en menos, ¿ya? Por sus raíces, ¿ya? Que son bastante antiguas, que para algunos pasan a ser un poquito charlatanas, ¿ya? Pero si nos enfocamos netamente en la técnica, tienen buenos resultados. De hecho, tiene un buen resultado a nivel neurológico o neuromusculoesquelético. Las técnicas de energía muscular, las MET o las TEM, como quieran llamarlo, son la forma de diagnóstico y tratamiento manipulativo osteopático en el que los músculos del paciente se utilizan activamente a petición. Nosotros le pedimos al paciente una contracción bajo un movimiento, ¿ya? De una posición controlada con precisión en una dirección específica y contra una contrafuerza aplicada a distancia. ¿Ya? No se ocupa mucho la fuerza directa sobre la estructura, sino que como trabajamos con brazos de palancas, ocupamos la parte, entre comillas, más distante del brazo de palanca. ¿Ya? Son antiguas, ustedes ven ahí, 1948, ¿ya? Por el señor Mitchell. ¿Ya? Son únicos en su aplicación en el sentido de que el paciente proporciona el esfuerzo inicial y el profesional simplemente facilita el proceso de la técnica. ¿Ya? La fuerza principal proviene de la contracción de los tejidos blandos, en este caso los músculos del paciente, que luego se utiliza para ayudar y corregir la disfunción musculoesquelética que se presenta. ¿Ya? ¿Recuerdan el arco reflejo? ¿Cierto? ¿Sí? Espero que se acuerden de la fisiología del arco reflejo, porque muchas de esas cosas en las que se basan las técnicas de energía muscular. ¿Ya? Este método de tratamiento se clasifica generalmente como una forma directa de técnica en contraposición a la indirecta, ya que el uso de esfuerzo muscular es desde una posición controlada, ¿ya? En una dirección específica y contra una contrafuerza distante que suele aplicar el profesional. ¿Ya? Nosotros somos los que tenemos que, entre comillas, bueno, no entre comillas, sino nosotros somos los que aplicamos la contrafuerza,
¿ya? O la resistencia, ¿va?, al movimiento que le pedimos al paciente. Para llegar a esto nosotros tenemos que analizar y saber cuál es la disfunción o la alteración que tiene este paciente o la restricción del movimiento que tiene el paciente. El problema de la construcción de las técnicas, muchas de las que vamos a ver en este semestre, es que muchas de las técnicas vienen con su proceso de evaluación propio. ¿Ya? Neurodinámica viene con su proceso de evaluación, la técnica de energía muscular viene con su proceso de evaluación. ¿Ya? La masoterapia también, entre comillas, viene con su proceso de evaluación. ¿Ya? Yo voy. Entonces, el único hincapié o el choque es, entonces, ¿para qué tenemos KNT1? Si cada técnica presenta su propio método de evaluación. Pero es para que se entienda de que nosotros, a través de la evaluación que le hacemos al paciente, tenemos que discernir o entender cuál es la restricción al movimiento en este caso. Algunos de los beneficios de los MED. Dependiendo del contexto y del tipo de MED empleado, los objetivos de este tratamiento pueden incluir, son 6. ¿Ya? Restaurar el tono normal en los músculos hipertónicos, fortalecimiento de los músculos débiles, preparación de los músculos para los estiramientos posteriores. ¿Ya? Aumento de la movilidad articular, impulsar la circulación local y mejora de la función musculoesquelética. ¿Ya? No me gusta preguntarlo mucho, pero como ya se vieron los controles, tiendo a preguntar cuáles son los beneficios, por el hecho de que muchas veces ustedes tienen, no muchas veces, siempre los pacientes preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Y ustedes lo tienen que saber. Por eso es que en los controles siempre voy a preguntar algo de esto. ¿Ya? El paciente siempre va a querer, ¿y por qué me está haciendo esto? Lo mismo que pasa con fisioterapia. ¿Por qué me está aplicando calorcito? Usted tiene que saber los pros y los contras del calor. Lo mismo con las técnicas que se les está enseñando. ¿Ya? Vamos con el primero. Intenté colocar el color. Pero tan monocromático. Restaurar el tono normal en los músculos hipertónicos a través del simple proceso de esta técnica. Nosotros tratamos de lograr una relajación de los músculos hipertónicos y acortados o acortados. Si pensamos en una articulación como limitada en su rango de movimiento o el famoso ROM, ¿ya? Entonces, a través de la identificación inicial de las estructuras hipertónicas podemos emplear las técnicas para ayudar a lograr la normalidad de los tejidos. Sí. Me gustó. ¿Dónde está el detalle? A ver. Piensen. Es raro que nadie se haya utilizado un tornillo en alguna vez en su vida, los más jóvenes. A no ser que hayan vivido detrás del celular porque nacieron. ¿Ya? Pero siempre alguien se utiliza alguna articulación, en este caso el neumático del tobillo. ¿Ya? Quédense con esta simpática imagen. ¿Ya? Se entiende mejor cuando hablamos del síndrome del dolor lumbar, pero no son tan viejos como para sufrirlo, aunque sé que algunos han sufrido del síndrome del dolor lumbar. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se genera dolor o aparece el dolor? ¿Cuál es una respuesta o mecanismo de defensa? Una postura asiática. Ya. Para llegar a eso, ¿qué tendría que pasar? No tanto. ¿Qué habría para llegar a la potencia? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para llegar a la postura antiártica? Evitar el dolor. Para evitar el dolor. No, para hacer la O justificación. sea, no moverse, no mover el segmento. Ya, eso es uno, no mover. Y para llegar a no moverse, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quedarse quieto. Y para quedarme quieto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Una caída, una lesión. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que estar Lo he explicado de varias maneras, solamente que ahora estoy preguntando, enfocándome en el medio. Dígame, perdón. Tiene que estar dañada la estructura
por ejemplo, inflamada. Sí, pero o sea, esas son las causales del cual yo tengo que llegar a la postura antiártica o la posición quieta, por decirlo de alguna manera. Pero creo que hace el cuerpo para lograr eso. Para Método lograr- como de protección. ¿Mm? Hace como un método de protección. Ya, y dentro de los mecanismos de protección, ¿cuál sería uno o algunos? Tracción muscular. ¿Mm? La contracción muscular. Bien, la contracción muscular. En este caso, ¿dónde está el problema? Es una contracción muscular mantenida en el tiempo. Y eso a la larga, ¿qué va a producir? Un aumento del tono o hipertono. ¿Se entiende? Porque si yo me caigo y me pinzo la muñeca, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Postura antiártica, evitar mover. Y para evitar mover, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contraer. Y esto en el tiempo va a exacerbar el aumento del tono. ¿Se entiende? ¿Ya? Lo mismo pasa con las posturas antiárticas, normalmente pasa con el tobillo, porque como lo sometemos siempre a carga, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Tratar de no utilizar tanto el tobillo en sus arcos de movimientos normales y va a tratar de desviar la carga hacia otro lado. Para lograr eso, yo también tengo que aumentar el tono o la contracción muscular de ese tobillo para que el tobillo se mueva lo menos posible. Ahí estaría compensando entonces. Exacto. Pero todo eso engloba lo que se busca el cuerpo para proteger, contraer la musculatura para defender. El detalle está en que cuando esto permanece en el tiempo, ahí es donde se producen las alteraciones. ¿Ya? Eso es lo que muchas veces yo lo explico así a los pacientes, no copien. ¿Ya? Yo digo que el músculo no entiende cuándo relajarse. ¿Ya? El músculo protege, pero es tonto y no entiende cuándo relajarse. ¿Ya? Uno se esguinza, uno se fractura. Ante la fractura, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se me olvida cómo se pronuncia ya que le gusta el fútbol? A mí a veces. ¿Ya? Ter Stegen. Es desgarro del tendón lumbar. Por acá la rótula. ¿Ya? ¿Por qué subió la rótula si supuestamente ante una lesión deberían inhibirse los mecanismos? El músculo no entiende o el músculo no sabe de que se soltó por debajo. Lo único que hace es contraerse para proteger. Pero el problema está en que esa protección genera más alteraciones que beneficios porque está ascendiendo la rótula. La está llevando más arriba de lo que debería. ¿Por qué? Porque se desgarró una parte. ¿Ya? Entonces, lo que debería hacer el cuerpo para eliminar esa alteración sería relajar el cuádriceps. ¿Pero por qué no lo relaja? Porque es un mecanismo natural de protección, el contraerse para estabilizar. Solamente que el cuerpo, o en este caso el músculo, no entiende de que no puede estabilizar algo que no está sujeto y queda en el aire. ¿Ya? Entonces, cuando mantenemos una posición mucho tiempo, ¿qué pasa con el ROM? Se limita. ¿Ya? Entonces, aplicando alguna de estas técnicas podemos restaurar el tono normal de los músculos y por ende o después vamos a facilitar o a mejorar el movimiento de esa articulación. Disminuyo el tono, aumenta un poco el rango articular. No es su razón de ser, pero sirve para aumentar la fuerza muscular en los inicios del tratamiento. ¿Ya? Los TEM no fueron creados para fortalecer, o su ciencia o su base no es para fortalecer, sino es para mejorar el arco del movimiento y llevarlo a la normalidad, o dentro de lo normal. Pero esta técnica lo que busca es activar la musculatura y por ende, al haber activación muscular, se produce un fortalecimiento muscular. Pero evidentemente, como esta es una técnica con una carga baja o regular, no buscamos ganancia en fortalecimiento, ¿ya? En sí o como tal. Se puede utilizar el fortalecimiento de músculos débiles o incluso flácidos, ya que se le pide al paciente que contraiga los músculos antes del proceso de estiramiento o alargamiento. ¿Ya? El terapeuta debe ser capaz de modificar el MET pidiendo al paciente que contraiga un músculo que ha sido clasificado como débil contra una resistencia aplicada por el terapeuta, contracción isométrica, cuyo tiempo puede ir variando. Normalmente trabajamos entre los 6 segundos hasta los 20-25 segundos. ¿Ya? Va a depender netamente de cómo vaya respondiendo el paciente. ¿Ya? 3. Preparación de los músculos para los estiramientos posteriores. ¿Ya? Si se desea mejorar la flexibilidad, si mi objetivo es mejorar la flexibilidad del paciente, más allá del punto normal, ¿ya?
puede ser necesario un enfoque de MED más agresivo. Esto podría ser en la forma de pedirle al paciente que contraiga un poco más fuerte, que 10 a 20% estándar de la capacidad del músculo. ¿Ya? ¿Podemos lograr flexibilidad? Sí, pero hay que tener presente lo siguiente. Esto es en pacientes en estadios más avanzados o donde el EN o el dolor es muy bajo. ¿Ya? Porque ahí nosotros ya estamos buscando estirar. Cuando el paciente ya está fuera del área o el campo de dolor, nosotros podemos aumentar la flexibilización de los tejidos. Esto va a depender netamente como profiláctico o dependiendo de las demandas externas del paciente o de la persona que vayamos a tratar. ¿Por qué profiláctico? Porque muchas veces el paciente tiene un rango funcional normal y no necesita más, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a buscar más flexibilidad si el paciente ya tiene la necesaria? Y de ahí no genera ninguna alteración, ¿ya?, grande en sus actividades de la vida diaria y lo laboral. Pero si yo estoy frente a no un paciente ya así, sino que a un usuario o a un cliente que lo que quiere es mejorar el arco de movimiento, ¿ya?, quiere ser más flexible, quiere mejorar su rango porque le gusta tener una mejor elongación, ahí podemos aplicar en todo. Y obviamente como este tipo de personas no tiene o no presenta un dolor como tal, se pueden aplicar cargas mayores, ¿ya? Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que se contraiga utilizando entre el 40 al 70% de la capacidad del músculo. Literalmente hablamos del RM, ¿ya?, o del FMM, vamos a ver en la unidad de fortalecimiento. Este aumento de la contracción ayudará a estimular más unidades motoras para que se disparen, lo que a su vez provocará una mayor estimulación del órgano tendinoso de Golgi, ¿ya?, que es uno de los componentes o de una de las estructuras que buscamos dentro de las contracciones para poder después atacar y buscar rango de movimiento. Aumento de la movilidad articular. Y dice, una articulación rígida puede causar un músculo tenso y un músculo tenso puede causar una articulación rígida. ¿Se entiende? ¿Van de la mano? En parte. Vamos viendo. Si un músculo sufre alguna lesión, por ejemplo, una contusión, algún golpe, ¿ya?, ¿qué es lo que va a pasar con este músculo? Se va a poner más tenso, ¿cierto? ¿Este músculo tenso va a permitir un buen arco de movimiento de la articulación por la que pasa? No. Entonces va a restringir. Caso contrario, más que todo se da en los pacientes añosos, ¿ya? Si se presenta un paciente con una artrosis de rodilla, ¿ya?, la estructura, o en este caso la articulación, es la que está limitando, no el músculo. Y el músculo está luchando contra esta alteración para tratar de ganar rango. Entonces, la restricción de la articulación va a generar un aumento de la tensión muscular, porque hay un músculo que va a estar peleando con la articulación para ganar rango. Es como que si yo quisiera hacer flexión de muñeca, pero tengo una fractura en la cual me posicionaron mal el radio y llego hasta acá, y el músculo va a seguir peleando, es que yo sé que llego hasta acá, pero con la fractura llego hasta acá nomás. Entonces ahí va a haber una alteración, ¿ya?, de un músculo más tenso. ¿Se entiende? Cuando se utiliza un MED correctamente es una de las mejores maneras de mejorar la movilidad de la articulación, aunque inicialmente estén relajados los músculos, ¿ya? Podemos encontrar articulaciones restringidas, pero con músculos relajados, ¿ya? Aumento, bueno, seguimos con el punto 4. El objetivo del MED es conseguir que el paciente contraiga los músculos. Esto posteriormente provoca un periodo de relajación, lo que permite lograr un mayor ROM dentro de la articulación específica, ¿ya? No sé si es que hay frases que siempre uno mantiene con el tiempo. No sé si Julio lo habrá hablado. Tras una gran contracción que viene después. Una gran contracción. ¿Sí? La pregunta, o sea, suena bonito. La pregunta es, fisiológicamente hablando, ¿saben por qué pasa eso?
¿ya? De hecho, en los libros que uno basa esto, ahí se pone a pelear un poquitito con el FNP, ¿ya? Y el FNP por edad sale perdiendo, porque esto apareció primero antes que el FNP, ¿ya? El MET apareció y después, con el tiempo, empezó a establecerse el concepto de FNP, que ocupa las líneas o lineamientos similares a las TEM o a las MET, pero varían en los campos en cómo se ocupan, ¿ya? Pero la base es la misma. Tras una gran contracción hay una gran relajación. La pregunta o el análisis va en a qué estructuras le hago esta técnica para poder ganar más rango articular, a los músculos agonistas, a los antagonistas. ¿Ya? Impulsar la circulación local, no hace falta decir que si has aplicado una técnica de tejido blando en la zona disfuncional, tiene que haber una mejora en la circulación. A medida que contraiga el paciente durante 10 segundos y se relaje y luego repite el proceso varias veces, este enfoque estimulará automáticamente el flujo sanguíneo hacia esa área, ¿ya? Si lo vemos detenidamente, hablamos de cualquier lesión que produzca una restricción del movimiento. La musculatura puede estar hipertónica con aumento del tono. Por ende, ¿cómo va a estar el flujo de la circulación en esa parte? ¿Aumentada o disminuida? Si esto permanece en el tiempo. Al comienzo hay un aumento de la circulación sanguínea en las zonas de lesión, ¿ya? Hablamos entre comillas de la cascada de inflamación o de reparación tisular, pero si esta alteración se mantiene en el tiempo, esta restricción o esta alteración del movimiento o limitación del movimiento, ¿qué va a pasar con la musculatura? ¿Se va a seguir contrayendo de manera activa y o voluntaria? No. Ustedes muchas veces incluso, ¿ya? No sé si lo vieron en psicología, me lo pasaron en psicología, ¿ya? Intenten dejar la mano relajada y caída. Muchas personas no lo van a entender, es como que dejo la mano y queda ahí. Ahora relaja, pero relaja. ¿Ya? Si ustedes toman a un paciente, ¿ya? Por eso muchas veces cuando uno hacía las técnicas de Kaltenborn, yo de hecho cuando tomaba a alguno de sus compañeros algún segmento, yo lo primero que hacía era evaluar la relajación del segmento, porque muchas veces uno dejaba el brazo arriba y esperaba que el brazo cayera y el brazo quedaba ahí. Es como que está relajado, sí, entonces ¿por qué no cae el brazo? ¿Ya? Muchas veces pasa con las lesiones en donde los pacientes, como mantienen esta postura antiálgica, la contracción muscular ya no es voluntaria, llega a ser involuntaria. El cuerpo o parte del cuerpo es la que estabiliza ese segmento y el paciente genera estas famosas rigideces a nivel de articular o a nivel de segmento. Entonces ahí es donde ya la circulación local es baja, hay menor flujo sanguíneo. Entonces al aplicar este tipo de técnicas, lo que nosotros igual generamos es una especie de bombeo, ¿ya? Lo que hablamos un poquitito con MTB, ¿ya? Y al haber uso de algún segmento, como se dijo por ahí, hay un aumento de la temperatura local y eso también genera un aumento de flujo sanguíneo, ¿ya? Y obviamente que al haber un reclutamiento muscular, el músculo tiene que comer. ¿Y quién lleva la comida? La sangre o la circulación. Entonces por eso empieza a aumentar o se empieza a impulsar la circulación local. ¿Se entiende? Creo que sí. Okay. Ahora está allá abajo. ¿Ya? Mejor la función musculoesquelética en la risa porque el libro lo separa y después no dice nada. Después cuando uno lo entiende dice, ah ya, todo lo que dije anteriormente va a contribuir a esto. ¿Ya? El aumento de la circulación local, la mejora de la flexibilidad, el aumento del ROM. Todo esto va a contribuir a que mejore la función musculoesquelética o neuromusculoesquelética. ¿Ya? Y aquí nos vamos con esto.
Los MET o los TEM funcionan bajo estas dos o bajo estos dos efectos fisiológicos. Relajación posisométrica o el PIR, ¿ya? Y la inhibición recíproca. Lo gracioso es que todos ustedes han sufrido esto. Porque los dos hablan de la contracción-relajación. ¿Ya? Literalmente hablamos un poquito del acto reflejo. De hecho, todo se basa en el acto reflejo, en lo que son las técnicas de energía muscular. ¿Ya? ¿De qué sirve el acto reflejo? Manera de protección. Una manera de protección. Es un mecanismo o manera de protección. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Después de que aparece el estímulo, ¿qué es lo que pasa? Se saca el segmento de ahí, de la zona que genera el estímulo. Y para lograr eso, ¿qué tiene que pasar? Un reflejo. Lo que tiene que ocurrir. Algo se tiene que contraer y algo se tiene que relajar, ¿cierto? Para permitir el movimiento. Hay algunos autores que hablan de que el cuerpo es bifásico. Una cosa se contrae y la otra cosa se relaja. Para hacer una flexión de codo, tiene que contraerse, un ejemplo, bíceps braquial, braquial anterior, ¿ya? Braquioradial. Pero ¿quién tiene que permitir también ese movimiento? La relajación de la musculatura antagónica o contraria. Por eso mismo, el acto reflejo a grandes rasgos hace eso. Para que se permita ese acto reflejo, un músculo se tiene que relajar, pero otro músculo se tiene que contraer. Y todo eso permite el movimiento. Porque si ambos grupos musculares se contraen, no va a haber movimiento. ¿Ya? Cuando hablamos de estas técnicas, se producen ciertas influencias neurológicas. Antes de discutir el proceso principal del PIR y el RIO, eso está en inglés porque no alcancé a traducir. ¿Ya? Creo. Sí, no sé. ¿Ya? Debemos considerar los dos tipos de receptores involucrados en el reflejo de estiramiento. Nunca olvidar, usos musculares y los OTGs, ¿cierto? ¿Ya? ¿Dónde está el uso muscular? Vientre o tendón. Vientre muscular, muy bien. ¿Y el OTG? Bien. ¿El uso muscular que detecta? Se habló un poquitito de eso cuando hablábamos de masoterapia, las vibraciones de los tendones. ¿Qué es lo que detecta? Sale ahí. ¿Cómo era la pregunta? Que el músculo se está estirando. Ya. Bien. La longitud del músculo. Eso detecta el uso muscular. Si está largo. O los cambios de posición. ¿Sí? A través, y lo traduce a través de lo que es la longitud muscular. O en este caso del ancho muscular. Y el OTG. Su nombre lo dice, entre comillas. Y sale también ahí. Pensando. Exacto. ¿Ya? Y esto es independiente, es decir, que ahí no hay contracción muscular. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo tensar el tendón? Estirándolo. ¿Y qué más? Bueno, en los dos conceptos se estiran. Creando fuerza. Creando fuerza. ¿Cómo se crea fuerza? O sea, con una fuerza externa, por ejemplo, una mancuerna que está generando tensión en el tendón. No tanto. ¿Quién está en ese ejemplo, quién está generando la tensión en el tendón? O la pregunta creo que más correcta sería, ¿cómo tenso el tendón? Hay dos maneras. ¿Dando un golpe? ¿Mm? ¿Dando un golpe? No. Indirectamente sí, pero no. ¿Cómo tensamos al tendón? De manera pasiva, con el estiramiento como dijo el compañero, y de manera activa, como entre comillas se trató de armar acá con la mancuerna. Pero la mancuerna no genera la tensión, lo que genera la tensión es la contracción del músculo.
porque el músculo es el que está tirando el tendón. ¿Se entiende? Por eso, bajo un estiramiento, el OTG va a funcionar, y por eso, bajo una contracción muscular, también el OTG va a funcionar, porque ambos estimulan al OTG, ¿sí? Porque el OTG, su función es sentir o sensar la tensión, ¿ya? Mientras que el uso muscular lo que sensa es los cambios de posición del miembro muscular, si está alargado, si está cortado, ¿ya? Entonces, teniendo claro esas cositas. Profe, disculpe, Ya. ¿cuál era la función, lo que dijo recién? ¿De Vamos a OTG? ver. Uso No, no. muscular. Pero la función no como la principal, lo que dijo el último. Ah, ya, Sensa el la uso tensión. muscular sensa los cambios de posición o de longitud del vientre muscular. Y el OTG sensa la tensión que soporta o que recibe el tendón. ¿Ya? Ya, perfecto. La PRI es el resultado de una retroalimentación neurológica a través de la médula espinal al propio músculo cuando se produce una contracción isométrica. He trabajado mucho con contracción isométrica, lo que provoca una reducción del tono del músculo que se ha contraído. Esta reducción del tono dura aproximadamente de 20 a 25 segundos, por lo que ahora tiene una ventana de oportunidad perfecta para mejorar el rostro. ¿Ya? En estos aspectos, 20 a 25 segundos es harto tiempo, ¿ya? Para poder estirar el músculo. ¿Ya? Ya que durante este periodo de relajación los tejidos se pueden mover más fácilmente a una nueva longitud de reposo. ¿Ya? Cuando se emplea la inhibición recíproca, la reducción del tono depende del efecto inhibidor fisiológico de los antagonistas sobre la contracción del músculo. ¿Ya? Cuando las neuronas motoras del músculo agonista que se contraen reciben el pulso excitatorio de la vía aferente, las neuronas motoras del músculo antagonista opuesto reciben impulsos inhibidores al mismo tiempo, que impiden que se contraiga. Hablamos entre comillas del acto reflejo. Cuando un músculo se va a contraer, la otra musculatura se tiene que relajar. ¿Ya? De ello se deduce que la contracción o el estiramiento prolongado del músculo agonista debe provocar relajación o inhibir al antagonista. Sin embargo, un estiramiento rápido del agonista facilitará una contracción del mismo. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esto? No. Bien. Lo último no alcanza a entender bien. Ah, no se preocupe. Déjame que me recibe. Todo bien. Bien. Vamos viendo acá. Es que hay varios ejemplos, pero vamos a ver uno que alcance con las dos cosas. Ya, salto. Es que me da la ocupar los clásicos, pero no importa. Digamos que el paciente tiene una limitación hacia la flexión de codo. ¿Ya? Músculos que participan, agonistas son los músculos que ya se nombraron, bíceps braquial, braquial anterior y el braquioradial, por nombrar a los titulares, ¿ya? ¿Sí? Por la primera línea, ¿ya? Y equipo contrario sería el tríceps braquial, ¿cierto? ¿Ya? Dependiendo de la evaluación que nosotros le hagamos a este paciente, ¿ya? Tenemos que ver por qué se produce esta restricción y a quién queremos tratar. ¿Ya? Si el problema es que el tríceps braquial está cortado, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo hacer? La primera, vamos a retroceder. Relajación post-isométrica, como su nombre lo dice, se produce una relajación después de la contracción muscular isométrica. Entonces, busco la posición de limitación articular, digamos que llega hasta los 90 grados. ¿Y qué le voy a pedir al paciente? Si busco una relajación post-isométrica, ¿qué movimiento le voy a pedir? ¿Flexión de codo o extensión de codo?
relajarlo, ¿qué tengo que pedir? La extensión de codo. Al hacer isométrico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto. Y al hacer esta contracción isométrica del tríceps braquial, tengo 20 segundos para poder estirarlo y ver qué tanto me dio o se dio el músculo. Por eso se busca la relajación post-isométrica. ¿Se entiende? Al haber una gran contracción acá, va a aparecer después una gran relajación. ¿Ya? Entonces, aquí lo que uno empieza a trabajar es con el OTG y el uso muscular. ¿Ya? Entonces, estoy contrayendo al tríceps braquial, ¿ya? Estoy sobrecargando al OTG del tríceps braquial para que después yo pueda estirar este músculo y así me permita aumentar el arco de movimiento. Si obviamente este es el músculo que está afectado. Yo evalué al paciente y vi que al final era un Enfield, ¿ya? Gomoso, ¿ya? Y si yo cambio la posición me da un poquito más, pero en la posición estándar me mantiene la limitación. ¿Se entiende? Caso contrario, o bajo el mismo caso de la limitación hacia la flexión de codo, ¿ya? Al paciente le duele contraer el tríceps braquial. Entonces, ¿cómo hago yo para inhibirlo? Si yo necesito que se relaje. Flexión de codo. Le pido al paciente que haga una flexión de codo y al generar esta contracción isométrica, ¿qué estoy buscando? Inhibición recíproca. ¿Por qué? Acá trabajamos con el acto reflejo. Si yo al contraer el bíceps braquial y al braquial anterior y a todo el equipo que hace flexión de codo, ¿qué es lo que va a pasar atrás? Se va a relajar. ¿Por qué? Porque estoy buscando el movimiento de flexión de codo, solamente que no se está produciendo. Entonces hay una descarga anterior de las vías aferentes para hacer el movimiento, pero hay una descarga posterior de las vías también aferentes que hacen que se inhiba la musculatura posterior. ¿Se entiende? Al hacer flexión, lo normal es que se contraiga lo de adelante y se relaje lo de atrás, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo le pido al paciente que haga una flexión de codo de manera isométrica, se está pidiendo lo mismo pero sin movimiento. Al producirse esto, después de los 10 a 15 segundos de contracción, tomo el segmento y de manera tranquila y calmada le hago la flexión de codo para aumentar. Pero acá no estoy trabajando con la estructura que yo le pedí la contracción, sino que estoy trabajando con la musculatura contraria, buscando esta inhibición recíproca. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden, cuando se genera un movimiento, musculatura se tiene que contraer y la otra musculatura se tiene que relajar para permitir el movimiento. Dependiendo de cómo esté el paciente, yo puedo ocupar inhibición posisométrica para relajar la misma estructura que se contrajo o inhibición recíproca para trabajar la musculatura contraria si es que esta musculatura contraria, que es la que está afectada, no se puede contraer o genera dolor a la contracción, porque son como las partes como básicas para entender también las técnicas de energía muscular. ¿Se entiende? Sí, bien. Con respecto a esto, lo que hizo el compañero, sin embargo, un estiramiento rápido del agonista facilitará una contracción del mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el uso muscular? El cambio de posición. Cambio de la longitud, ¿cierto? Por eso mismo, si yo al músculo agonista le hago un estiramiento rápido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar su contracción, porque estoy activando el uso muscular. ¿Sí? Por eso es que los estiramientos, o varios de los estiramientos de la técnica de energía muscular, son lentos y controlados. ¿Ya? Porque si lo hago de manera rápida, se pierde el efecto de la inhibición. ¿Sí? Porque empiezo a molestar al uso muscular y ahí es donde otra vez el uso como que se está tirando, contrae. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien.
Punto de unión o barrera de restricción, cosas que tenemos que buscar o entender para poder aplicar las técnicas de energía muscular. El punto de unión o barrera de restricción ocurre cuando la resistencia es sentida por primera vez por la mano o los dedos palpantes del terapeuta. A través de la experiencia y la práctica continua, el terapeuta será capaz de palpar una resistencia de los tejidos blandos a medida que el área afectada se lleva suavemente al punto de unión. ¿Ya? Uno de los problemas de pasar estas técnicas es que se necesita mucha práctica para buscar este punto de barrera, ¿ya? Porque el punto de barrera no te lo debe referir el paciente, uno lo tiene que sentir y no está en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo trato de ver cuál es la limitación hacia la flexión de muñeca, flexión palmar de muñeca, el punto de barrera puede estar acá, porque yo lo estoy percibiendo. Yo hago la evaluación, acá yo siento un rebote que el paciente no siente casi nada, y después cuando llego al toque final, ahí el paciente refiere, no, ahí me tira. El concepto o la referencia del paciente cuando dice que ahí me tira es como está muy lejos de la barrera de restricción. Muchas veces cuando una persona, uno lo puede percibir nuevamente en el eje central. Por ejemplo, evaluación clásica de las rotaciones de cabeza-cuello. Y de repente ustedes van a ver que el paciente ya rota hacia la derecha, rota hacia la izquierda. Y a la pequeña observación uno va a entender de que ya al inicio está la limitación, porque le costó acá y después de ahí forzó. Y el paciente te va a referir recién acá, que ahí es donde le tira, no acá. El paciente no, que ahí me tira, pero cuando uno le pide hacer un movimiento activo es como que no es fluido. Lo mismo pasa cuando uno evalúa de manera manual. Por ejemplo, se nota mucho cuando uno le hace la elevación de la pierna extendida. Uno cuando hace el movimiento va a levantar la extremidad y de repente va a sentir como que algo le pesa más y después de ese tope sigue y ahí el paciente después te va a referir que le tira en la parte posterior. Ahí es donde está la barrera, cuando uno siente esa pequeña o ese aumento de resistencia que al comienzo no lo sentía. Ustedes se van a dar cuenta, o muchos de los que han sufrido síndrome de dolor lumbar, el clásico síndrome de dolor lumbar, en donde cuando uno le hace la elevación de la pierna extendida, la primera resistencia aparece a los primeros grados y de ahí se mantiene hasta que el paciente refiere que le tira. Mientras que las personas sanas, uno le toma el cemento, o asintomáticas, uno le toma el cemento como no siente nada. ¿Ya? Eso se genera con el entrenamiento, esa práctica en donde uno tiene que ir evaluando paciente por paciente, rango de movimiento, ahí es donde usted tiene que practicar. No es el punto de estiramiento, este punto de no barrera de restricción, es la posición justo antes del punto de estiramiento. ¿Ya? Muchas veces parece antes. ¿Ya? El terapeuta debe ser capaz de sentir la diferencia y no esperar a que el paciente diga cuándo siente que se ha producido un estiramiento. Eso es lo importante. Muchas veces los pacientes dicen, no, si yo llego. Pero cuando uno le evalúa es como que tira. Y ahí recién el paciente refiere a alguna molestia o tirantez. Las afecciones de los tejidos blandos que se tratan con el MET generalmente se clasifican como agudas o crónicas. Y esto tiende a relacionarse con tejidos que han tenido algún tipo de distensión o traumatismo. ¿Ya? Los MET se pueden utilizar tanto para afecciones agudas como crónicas. ¿Ya? En el agudo implica cualquier cosa que sea obviamente aguda en términos de síntomas. Aquí la definición es netamente del autor. ¿Ya? Donde puede haber dolor o espasmo, así como cualquier cosa que haya surgido durante las 3 o 4 semanas anteriores. ¿Ya? Cualquier cosa más antigua y de una naturaleza menos aguda se considera crónica para determinar qué variación del MET es adecuada. ¿Ya? No me gusta mucho esta definición, pero como los autores del MET aplican este contexto, se queda para contextos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es agudo una lesión? Cuando es subagudo, cuando es crónico. El concepto de subagudo es una cuestión, como dice el tío Hugo, entre la nada y la cosa ni nada. ¿Ya? Siempre agudo o crónico, extremo. ¿Ya? El concepto de agudo en sí, como lo habla la
las escuelas del dolor o los que estudian el dolor, las alteraciones agudas son donde se producen trastornos en los cuales tienen un tiempo de curación o de tratamiento determinado. Dentro de ese tiempo es esperable que todo sea agudo. Si yo me enguincé el tobillo y he tirado uno, más o menos ¿cuánto tiempo de recuperación debería tener esto? 2 semanas. 2 semanas. Máximo 2 semanas. Normalmente uno habla de 7 a 10 días y ahora están aumentando de 10 hasta 14, 15 días. Eso es lo máximo que debería durar esta lesión como síntoma y como clínica. Si pasa de ese tiempo, ya empezamos a hablar de subagudo o crónico. La cronicidad va de la mano con que la lesión está tardando mucho más del tiempo establecido. Pasa mucho con el síndrome de dolor lumbar. El síndrome de dolor lumbar, sobre los 3 meses ya se habla como subagudo y sobre los 6 meses ya es crónico o ya hay cronicidad de este cuadro. Entonces, porque ya pasó su periodo de recuperación. Pero en este contexto, ¿ya? 3, 4 semanas agudo, sobre las 4 semanas ya hablamos de crónico. ¿Ya? Si cree que la afección que se presenta es relativamente aguda, que ocurre en las últimas 3 semanas, la contracción isométrica se puede realizar en el punto de unión, después de que el paciente haya contraído los músculos isométricamente durante 10 segundos. El terapeuta lleva el área afectada al nuevo punto de unión. Lo bueno de las técnicas de energía muscular es que cuando uno va haciendo esta especie de estiramiento, ¿ya? Va aumentando el punto de unión o el concepto de barrera. Por ejemplo, si el paciente le costaba hacer flexión de muñeca y llegaba hasta acá, yo le hago cualquiera de las dos técnicas, inhibición recíproca o relajación polisométrica, el paciente después de la evaluación continua aumenta el rango. Y este aumento de rango, que muchas veces es temporal, es muy rápido de realizar, ¿ya? Por eso es una técnica que a muchas personas les gusta, porque puede mejorar de manera temporal el rango de movimiento, incluso hasta el rango de movimiento activo. En condiciones crónicas que persisten durante más de 3 semanas, la contracción isométrica comienza desde una posición justo antes del punto de unión, ¿ya? Después de que el paciente haya contraído el músculo durante 10 segundos, el terapeuta pasa por el punto de unión y estimula el área específica de la nueva posición, ¿ya? Algunos autores hablan de que el MED se tiende a ocupar más o es más enfocado en pacientes crónicos, ¿ya? ¿Dónde va el detalle? No me agradan los argentinos, pero un argentino dijo algo bien simpático en un curso, y enojado, por eso me estoy sumando. Como crítica al mundo, pero está bien, tiene razón. ¿Ya? Decía de que, ¿por qué nos preocupamos por hacerle revisión al auto todos los años y nosotros, nada? Con suerte vamos al médico cuando nos duele algo y si no nos duele nada, no vamos. En cambio el auto sí o sí tenemos que hacerle revisiones todos los años. Bueno, igual ahora le cobran ahí por tener los papeles al día. Pero esa es una crítica entre comillas aceptable. ¿Y a qué va este alcance? ¿Ya? ¿Por qué muchas veces dicen que el MED se ocupa harto en paciente crónico? Porque el paciente no sabe en qué momento apareció la alteración. ¿Ya? Casi todos nosotros, a no ser que haya alguna negligencia médica que no se haya detectado, ¿ya? Fuimos irradiados cuando niños, ¿cierto? En las mamás saben. La radiografía de control de cadera, ¿cierto? Entonces todos nos sacamos fotos cuando chicos con la cadera, ¿ya? Ese es un control que se da al nacimiento, a los 3 y a los 6 meses, no sé si ahora lo habrán puesto más meses, pero no importa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ello? Hay un control, un seguimiento de cómo se va comportando el acetauro con respecto a la cabeza del fémur, ¿ya? Y eso me da a entender cómo se van formando estas estructuras, ¿ya?
Si una persona se esguinza, esta zapatilla no sé si lo pongo. Me acostumbro a caminar así, años caminando así, ¿ya? Porque me esguincé una vez y después con el concepto coloquial, el pie me quedó chueco, ¿ya? Pero yo no me di cuenta, ¿ya? Entonces, a los 17 años era niñadito, chiquitito, buena onda, y me esguincé jugando fútbol, cualquier cosa, es una historia no real, ¿ya? Entonces el paciente empezó a caminar así y se acostumbró a caminar así, ¿ya? Se generó un trastorno el cual no está produciendo en ese momento o a largo tiempo no está generando una alteración funcional como tal. El paciente no refiere que le molesta hacer nada, vive con eso, literalmente el paciente no se ha dado cuenta de que tiene esa alteración o trastorno en la alteración para caminar. Él se acostumbró a vivir así. Pero ¿qué pasa cuando esta persona que se queda en esta posición se esguinza o el tobillo o se lesiona la rodilla? ¿Ya? Genera un trastorno sobre otro trastorno. Entonces ahí es uno donde tiene que ver qué es lo que tratamos. Muchas veces ustedes se van a golpear algo, ¿ya? O se van a pasar a llevar, o se van a caer, o de repente van a estar haciendo algo y se van a lesionar. Y esa lesión transitoria puede provocar una pequeña alteración de la postura y del movimiento. Muchas veces ustedes cuando, no sé, ahora último, porque cada vez son más de teclear, ¿ya? Que de escribir, aunque me da risa cuando están en mis pruebas. ¿Ya? Muchos terminan con calambre, ¿ya? Entonces ustedes mismos se dan cuenta de que la posición de la mano empieza a variar. Que escriben de una manera, después se vuelven a escribir de esa manera y cambian la posición, se cansan, se fatigan los músculos de una posición y cambian a los otros músculos, todo es compensación. Pero ¿qué pasa si en algún punto se genera una distensión muscular o un espasmo muscular en donde les da los famosos calambres? Muchas personas aguantan ese calambre y se mal acostumbran. Es como que no, es que escribo unos 10 minutos y ya me empieza a generar el calambre, descanso un poquitito, estiro, otra vez lo mismo y me vuelve a ocurrir y se genera este ciclo vicioso. Como típico chileno. ¿Fue al médico? No. ¿Ya? Y después empezó a generar una alteración más grande. Tenosynovitis de Kerbein, ¿ya? Síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Tendinitis de algunos de los músculos de la mano. Y uno le pregunta, ¿cuándo le empezó a doler? Lo típico de la señora o del caballero, no, hace una semana. Sí, pero ¿hace cuánto viene generándose este trastorno? 3 años. Hace varios, hace harto tiempo. Pasa mucho con el síndrome de dolor lumbar. Uno se lo aguanta y cambia la postura y cambia la posición. Pero cuando uno le preguntan, ¿desde cuándo que le duele? Como que, no, llevo como un mes con el dolor. Sí, pero el trastorno, ¿cuánto tiempo llevará? Lleva más tiempo. Entonces, por eso muchas veces estas técnicas, uno siempre le dice, no, estas técnicas tienden a ocuparse en pacientes crónicos, pero cuando uno le hace una buena anamnesis o un buen análisis de manera interrogativa, los pacientes no se dan cuenta hasta que uno le empieza a hacer preguntas más indagatorias. Es como que, ¿se ha golpeado últimamente o se ha lesionado algo antes? ¿Sufrió de alguna alteración? No, es que hace como 3 años me caí en altura y me fracturé la rodilla, pero después de ahí no me encontraron ninguna alteración más. Me muestra la resonancia, me muestra el tag, no, nada. ¿Ya? Y de ahí no se dio cuenta cómo estaba caminando o cómo estaba haciendo las cosas. Es como que, creo que no. Y después de a poquito se empieza a dar cuenta, no, sí, cuando me agachaba empezó a doler la espalda, así que me agachaba de otra manera. No es que cuando hacía tal movimiento, para evitar que me doliera, le pedí ayuda a un colega para levantar las cosas. Y ya no la estoy haciendo, ya no la estoy levantando solo. Entonces, ese tipo de indagatoria en lo que es la anamnesis o el examen clínico, ¿ya? Nos va a dar a entender muchas veces de que casi todas las alteraciones, aunque uno no quiera, tienden a ser crónicas o vienen con un cuadro crónico de mano, ¿ya? Las fracturas tienden a ser cosas cuando uno las trata, obviamente que agudas, pero la gran mayoría son trastornos que se han ido gestando durante harto tiempo atrás, ¿ya? Entre lo uno y lo otro,
¿ya? Relajación posisométrica y inhibición recíproca. La cantidad de dolor que presenta el paciente generalmente es factor decisivo para determinar qué método aplicar inicialmente. ¿Qué fue el ejemplo que ocupamos al comienzo de la flexión de codo? ¿Ya? El RPI puede ser la técnica de elección para los músculos que se clasifican como cortos y tensos, ya que son estos músculos los que se contraen inicialmente en el proceso de liberación y relajación. ¿Ya? En ocasiones, sin embargo, un paciente puede experimentar molestias cuando el agonista, es decir, la estructura cortada, se contrae. ¿Ya? Algún dolor, alguna contusión, ¿ya? O la misma lesión de los tendones. El paciente puede venir con una tendinitis y pedirle la contracción, ¿ya? Isométrica, le puede generar un aumento del dolor. Recuerden que al haber aumento de dolor hay un aumento de la tensión del músculo y también hay una inhibición del mismo con el tiempo cuando se genera un concepto crónico, ¿ya? Entonces al final no nos genera una buena ventana de tratamiento enfrentarnos a pacientes con dolor o aplicar las técnicas en estructuras con dolor, ¿ya? En este caso parecería más apropiado contraer un grupo muscular opuesto, antagonista, ya que esto reducirá la percepción de dolor del paciente, pero aún así inducirá una relajación de los tejidos dolorosos, ¿ya? Si yo quiero relajar al bíceps braquial, pero me duele hacer la contracción muscular isométrica, mando a contraer el tríceps braquial en isométrico y eso va a generar la la inhibición recíproca. Y al final voy a también de manera indirecta a relajar músculos, ¿ya? Entonces ahí es donde podemos ocupar las técnicas en el caso de que no podamos generar la contracción en el músculo que deseamos, ¿ya? Por lo tanto, el uso de este método, utilizando los antagonistas que generalmente son indoloros, generalmente será la primera opción si hay una mayor sensibilidad en los tejidos primarios acortados. ¿Okay? Cuando el dolor inicial del paciente se ha reducido con el tratamiento adecuado, se puede incorporar técnicas de RPI. ¿Ya? A los autores les gusta trabajar más con la técnica directa, hacia el músculo directo, contracción para después relajar y estirar, que con las técnicas indirectas. Pero en el caso de que no podamos abordarlo de manera directa, tenemos la segunda opción que sería la inhibición recíproca. Hasta cierto punto el factor principal para decidir el manejo, el mejor enfoque en si el tejido sensible se encuentra en la etapa aguda o en la etapa crónica. Eso tenemos que discernir con el paciente, agudo o crónico. Obviamente el dolor. Después de haber utilizado el RPI y el IR de forma regular, se ha descubierto que los mejores resultados para alargar las estructuras hipertónicas se logran con la primera técnica, que es la relajación posisométrica, siempre que el paciente no tenga dolor durante esta técnica, ¿ya? Muchas veces pasa de que no nos medimos para hacer el estiramiento después de la contracción isométrica y cuando estiramos generamos más dolor y al aparecer el dolor aparece la contracción y la restricción, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de fuerza que apliquemos para hacer el estiramiento. Sin embargo, una vez que se ha realizado el primer método, ¿ya? Si se siente que se necesita más ROM en el tejido apretado o acortado, se ponen en juego los antagonistas usando el método IR para aproximadamente 2 repeticiones más, ¿ya? Esta es una técnica de los que los autores han ido viendo, ¿ya? Por ejemplo, programo la técnica para mejorar la extensión de codo, entonces aplico relajación posisométrica, unas 8 repeticiones y las últimas 2, que sería la 9ª y la 10ª, aplico inhibición recíproca. Y así puedo lograr, o han visto estos autores, de que pueden mejorar, o es una técnica que, aplicando esta técnica combinada, puedo mejorar el rango de movimiento, que solo aplicando una sola de ellas, ¿ya? Este enfoque en algunos autores ha tenido efecto deseado en mejorar el ROM de manera general y en varios pacientes. A tener presente por qué aplicamos, bueno, ahí vemos un poquito del concepto de disfunción somática, ¿ya? Vuelvo a lo mismo que se dijo al comienzo, este es un concepto netamente osteopático, quiropráctico, ¿ya? Que a algunos autores no les gusta y a otros autores sí les gusta, dependiendo del enfoque.
¿ya? Si nosotros vemos al músculo, o tenemos que ver al músculo como un tejido vivo, ¿ya? Entre comillas tiene emociones, ¿ya? Y por ende tiene sistema linfático, sistema sanguíneo, circulatorio, ¿ya? Sistema nervioso por cual contraerse, ¿ya? Entonces cualquier alteración hacia esta estructura genera un mal patrón de movimiento, ¿ya? Y esto obviamente genera una alteración a nivel cerebral porque es una alteración del músculo cerebral, tanto sensitivo como motor. Entonces dice así: la disfunción somática es el deterioro o alteración funcional de los componentes relacionados con el sistema somático o estructura del cuerpo humano. Tenemos los huesos, las articulaciones, fascias y sus elementos vasculares, vasos y estructuras linfáticas y nervios. Hace referencia a la alteración de la función de un segmento y no a un estado de enfermedad o síndrome doloroso, ¿ya? Toda esta alteración o cualquier lesión puede generar una disfunción somática. Una fractura de muñeca puede generar una disfunción somática, ¿ya? No siempre, pero la puede generar. Si es que hay un mal manejo, se puede generar esta disfunción somática. Antiguamente era más común, ahora últimamente, gracias a Dios, no es tan común, pero de repente pasa, ¿ya? Los ejemplos los he dado casi siempre. Cuando una persona se fractura la muñeca, ¿ya? Reducción cerrada, no es necesario operar y le colocan yeso, ¿ya? ¿Qué es lo que se le dice al paciente que haga? Reposo absoluto del segmento, ¿cierto? ¿Eso qué produce? Hipotrofia, si es muy prolongado el tiempo, atrofia, y no solamente del músculo, vasos sanguíneos, panerios, huesos, sistema nervioso como tal. ¿Por qué? Le estoy dando le estoy dando estímulos a este segmento, muy poco está restringido. Por ende, ¿lo estoy usando? No. ¿Necesito generarle gran aporte de sangre a esto? No. ¿Por qué? Porque no está pidiendo mucho, no está generando mucho movimiento, no necesita tanta energía, ¿ya? El hueso, ¿cómo debería estar? Si está con poca demanda externa. Biomecánica, ¿ya? El hueso se fortalece bajo el estrés, tanto interno como externo. Si no recibe cargas el hueso, este hueso, ¿cómo se está comportando? ¿Cómo se está poniendo? Se está poniendo frágil, ¿cierto? Porque no hay una demanda externa en la cual lo solicite. Por eso mismo, cuando una persona recibe carga externa a nivel corporal general, los huesos empiezan a fortalecer o aumenta la robustez de este hueso, porque lo estoy generando demandas. Las inserciones musculares en el hueso lo que generan es aumento de la solicitud del hueso. Por ende, el hueso tiene que ser más fuerte ante una demanda externa, ¿ya? Entonces, todo esto, si no le someto a ninguna carga, ningún estímulo, va a empezar a generar un deterioro en este segmento que está con la fractura. Por eso, englobando todo lo que se dijo, es por eso que ahora la gran mayoría de la ideología kinésica es: hay que hacer ejercicio, ¿ya? Y como que las técnicas pasivas que pasan en fisioterapia, no, es que eso ya no, ya sí se puede, pero como dicen algunos, en su justa medida. No vivir, no, que el paciente está con la fractura, no, que se acueste y le colgamos la compresa, el calentapollos, ¿ya? ¿Ya? ¿Verdad? Uno va al centro y voy al rostro y hay una polleta roja y eso yo lo ocupo para el paciente, ¿ya? Entonces, si es que yo al paciente le aplico estas técnicas, porque si yo aumento la temperatura de manera externa, puedo ayudar al aumento del flujo sanguíneo. Entonces, ¿por qué tengo que limitar esa herramienta si la puedo ocupar para después preparar al paciente para otro tipo de ejercicio o otro tipo de técnicas más activas? ¿Ya? Ese es el concepto que choca muchas veces con los colegas, que no sé por qué no lo entienden, ¿ya? Pero ahí después ustedes, cuando sean profesionales, ustedes se van a casar con cualquier cosa ahí que les guste. Técnica pasiva, técnica activa, mezcla, mejoranza, ¿ya? Pero a esto va la disfunción somática, ¿ya? Que cuando una estructura o una región del cuerpo pierde movimiento, se generan todas estas alteraciones, ¿ya? Independencia funcional, que entre comillas es lo que buscamos, es el objetivo ideal de la atención al paciente. Esto implica la capacidad de ser capaz de realizar las tareas de la vida diaria, así como de ser socialmente móvil y activo.
¿ya? Abarcando las actividades domésticas, las actividades recreativas y las demandas de empleo cuando corresponda, ¿ya? Idealmente, los objetivos clínicos se centran en desarrollar la tolerancia a la actividad en lugar de simplemente proporcionar alivio sintomático, ayudando así a los pacientes a recuperar la función independiente, ¿ya? Hago un pequeño alcance. Hay un colega, ¿ya?, lo cual le tengo bastante cariño, Jonathan Ticuna, creo que sí, sigue atendiendo ahí al lado del lago, ¿ya? Ikigai creo que se llama la clínica donde él trabaja, ¿ya? Pero él ocupa un concepto el cual yo creo en ese concepto, pero muchas veces lo sobreutiliza el colega, ¿ya? ¿Es funcional el concepto? Sí, funciona en la gran mayoría de los pacientes a los que van allá, bien. Es el concepto de enfrentarse al movimiento independiente, o sea, quitando el factor de dolor. Vuelvo a lo mismo, es mi explicación, no se lo digan muchos pacientes, ¿ya? Lo que hace el colega es quitar el dolor dentro de todas las herramientas que tiene para al tiro llevarlo a los movimientos activos, lo cual es bastante bueno. ¿Dónde está el problema? Que a veces los pacientes no cuentan todo lo que deberían contar, ¿ya? Y si es un paciente crónico, esa técnica no sirve mucho. Si es un paciente de que no, es que me fui a jugar un partido y me pegaron un hachazo por lateral, ¿ya?, y me duele la rodilla, ya le aplica técnicas para bajar el dolor y al tiro le empieza a hacer ejercicio. Y creo que busca con eso algo bien simpático: evitar de que el cerebro se acostumbre al dolor y evitar patrones antiálgicos aberrantes. Pero, como se dijo en el ejemplo, tiende a funcionar mejor en estos pacientes que todavía no llegan a la posición antiálgica, a la posición de protección, a la inhibición artrogénica, ¿ya? Y en eso anda bastante bien y funciona bastante bien. Pero como yo siempre lo he dicho, estamos en Chile y los pacientes vienen como después de 3 a 6 meses de que le pasó algo. Entonces ya estas técnicas, a pesar de que funcionan bajo cierto tiempo, igual el paciente vuelve a recaer producto de que ya se generó una alteración a nivel cerebral o cortical, ¿ya? Me acordé de esto mientras estaba hablando de este tema, ¿ya? Pero en ese caso de que, por decir, el paciente viene con el dolor de rodilla que lo tiene hace 6 meses, pero le dijo, no, jugando ese dolor no va a desaparecer ni haciendo ejercicio ni aplicando los agentes físicos, ¿o no? O igual podría desaparecer. Creo que entiendo la pregunta, creo. A ver, cuando hablamos de este tipo de ideas, dentro de lo que entendí de la presentación de ese tema, a ver, a ver, el concepto de dolor es algo bastante bien bonito cuando se trabaja con los pacientes. El problema, siempre vuelvo a repetir, estamos en Chile y hay muchos chilenos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Y hay muchos kinesiólogos chilenos también, eso es lo malo, peor todavía, ¿ya? No se maneja muy bien con los pacientes el tema del dolor crónico o la sintomatología del dolor recurrente, ¿ya? Hay que hacerle entender al paciente de que el dolor es bueno, el dolor me está informando de algo, y yo tengo que aprender a convivir con el dolor, ¿ya? Cuando yo aprendo a convivir con el dolor yo voy a empezar a interpretar y a entenderlo y a vivir con él. Es como que yo sé que al hacer cierta carga va a aparecer un dolor, y cuando yo sé que va a aparecer, ya, apareció, perfecto, ahí es donde yo tengo que reposar, hacer cierto tipo de técnicas para inhibir o bajar el cuadro de dolor y volver a integrarme otra vez al ejercicio o a la actividad que estaba haciendo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? La mentalidad es, ¿aparece el dolor? No, reposo, lo saco del ejercicio. Espero una semana, unos días hasta que baje el dolor y otra vez vuelvo. Pero no trabajo con el dolor. Entonces muchas veces pasa eso de que los deportistas trabajan sin conceptualización del dolor. Entonces, no, es que me empezó a doler, ya, tengo que parar. No es la idea parar, la idea es entender por qué te dolió, qué hiciste o qué pasó de que apareció el dolor. Ya, ¿cómo contrarresto o evito de que este dolor sea incapacitante o me limite la función? Y ahí es donde el cuadro es más grande, el trabajo es más grande, pero hay que hacerle entender al paciente de que esta alarma está pasando por algo
Y ese algo yo tengo que saber interpretarlo y saber convivir con él. ¿Ya? Entonces, puedo aplicar cierto tipo de técnicas de inhibición del dolor, puedo mejorar la elongación. Y ahí es donde incluso me gusta muchas veces seguir esto que odian a las conceptualizaciones del dolor y a los que les aman la conceptualización del dolor y odian las técnicas, todas las que hemos hablado ahora último. ¿Por qué? Porque yo soy defensor de que sí, del efecto placebo. Si al paciente refiere de que esta técnica le hace bien, a pesar de que no tenga mucha evidencia, pero el paciente siente de que le hace bien, le mejora el rendimiento, de que ya no aparece el dolor bajo ciertas circunstancias, a pesar de que se mantiene el dolor bajo otras circunstancias, entonces ¿por qué se lo quito? ¿Por qué le digo al paciente, no, es que esta técnica se demostró que ya no sirve de nada, así que ya no se la voy a aplicar más? Es como que el paciente diga, entonces ¿por qué me siento bien cuando usted me aplica esto? Ni idea, pero la evidencia dice que no sirve. Es que si uno lo enfrenta así, es como que ahí es donde te lo entienden los colegas. Pero cuando uno se lo dice, no, es que la evidencia dice que esto no sirve, ¿ya? Y si se lo enfrenta a otra técnica, la técnica genera las mismas respuestas de baja del dolor, pero el paciente se siente cómodo con eso. Yo odio el kinesiotape, a mí no me agrada, ¿ya? En serio, no me agrada, ¿ya? Pero el paciente refiere de que no, que me siento más seguro, siento que me muevo más. Entonces digo, un efecto placebo. Exacto, por eso. Pero yo no le digo al paciente, yo no te digo, no, que yo no lo sé jugar y otros colegas lo saben jugar, así que si usted quiere colocarse, llame a tal colega. Y yo soy honesto, yo no digo, si yo digo es como que, si yo le digo que esto no sirve porque a mí, esa es una información al paciente en cual lo va a aplastar. Entonces digo, no, es que yo no he hecho los cursos y prefiero los cursos, pero sí, si usted se siente cómodo y siente que le sirve, siga aplicándose. Ese es mi discurso. Yo no le voy a aplicar, digamos. El profesor Gonzalo dice lo mismo. Sí, por eso yo no le voy a andar explicando, no, es que tiene un efecto placebo. ¿Tiene un efecto placebo? Es explicarle eso y después el paciente como, entonces todo lo que me han colocado no sirve de nada. Es como que llegar a esa respuesta el paciente como que algo dije y permiso y la regué. En el paciente, ¿ya? Ese es el detalle. Bien. Para ser claros, el MED está centrado en el paciente y pretende formar parte de un proceso que promueva la restauración de la función, idealmente sin dolor. Idealmente, no estrictamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, síndrome de dolor lumbar crónico. Este síndrome de dolor lumbar genera una alteración a nivel cerebral en la cual, si hablamos lo vamos a ver en cuarto, si estamos todos en cuarto. ¿Ya? Porque tenemos que hablar de la neuromatriz y un montón de cuestiones que siempre hablo ya, pero es para que sea un alcance. ¿Ya? El dolor crónico funciona como un rompecabezas que haces por mucho tiempo. Si yo te paso un rompecabezas en la cual no te muestro la imagen final, ¿ya? Y te lo paso y tú lo armas, la primera vez tienes que armarlo completo para entender el dibujo, ¿cierto? La segunda vez vas a empezar a reconocerlo y la tercera vez, sin necesidad de armarlo completamente o de tener todas las piezas, vas a saber qué es ese rompecabezas. ¿Se entiende? Sí. Si te paso 10 veces este rompecabezas, ya en la quinta, sexta vez ya sé cuál es. Entonces, en mi cerebro sé cuál es el rompecabezas final. Eso mismo pasa con el dolor. El dolor crónico es una entidad en la cual se conforma como un rompecabezas. Yo mi quincer tobillo era un pie soleado, estaba jugando una pichanga, la pelota era dura, era de color verde, ¿ya? Y había peleado con mi mamá, ¿ya? Todo esto que formé es el rompecabezas. Entonces, si me dicen, vas a jugar una pichanga el sábado al mediodía, un día soleado, y de repente voy saliendo y mi mamá me dice algo y yo le respondo feo de vuelta y nos peleamos, como que ya me está doliendo el tobillo. Entonces, el cerebro empieza a armar el dolor antes de que aparezca el problema de nuevo. Es igual porque los receptores ya están sensibles en esa zona, ¿no? No necesariamente. Muchas veces los receptores están normalizados, solamente que a nivel cortical ya se generó este rompecabezas. El ejemplo clásico que hablan en los cursos es que una señora aparece con síndrome de dolor lumbar siempre en la temporada de primavera, ¿ya? 3 años atendiéndose y siempre viene en la misma temporada. Y se dieron cuenta de que ese dolor crónico de síndrome lumbar está asociado a el polen.
era alérgica. Entonces, ¿qué es lo que hizo el fisioterapeuta? Le dio un antialérgico. Y las crisis empezaron a disminuir. Porque le quitó un rompecabezas importante del dolor. Y ahí empezó a convivir con él. Obviamente que el dolor siempre va a estar, porque a nivel de engranaje está constituido ya. Pero cuando yo le voy quitando estos factores, el dolor empieza a disminuir, el dolor crónico. ¿Ya? Cuando hablamos de dolor crónico como tal, cuando ya está, como dicen algunos, tatuado en la cabeza. Entonces, muchas veces, es lo que siempre el ejemplo que yo doy. La persona con síndrome de dolor lumbar, que la gran mayoría son personas que están en estaciones de trabajo fijas, sea secretarios o administrativos, ¿ya? Un síndrome de dolor lumbar para ese paciente, o sea, un gatillante es que la próxima semana viene más pega, el jefe anda irritable, ¿ya? Y más encima me juntó con el colega con el que menos me llevo. Entonces ya con esos factores genera un estrés y empieza el síndrome de dolor lumbar sin que haya ido al trabajo todavía. Es como que todo el fin de semana lo sufrió porque, que la próxima semana, el lunes, llega tal trabajo a la pega y más encima tengo que trabajar con tal persona que es más flojo que yo y voy a tener que hacer la pega yo solo, ¿verdad? Entonces, todo ya se preparó para eso. Exacto. Entonces todo eso son rompecabezas del dolor crónico. ¿Ya? En este contexto, la atención a los problemas somáticos locales que retrasan la rehabilitación funcional se convierten en una prioridad. Y estas son las evaluaciones rápidas para el METS y para el METS o el TEM. ¿Ya? Son las siglas que están en inglés. La LETAR no me salió, pero no importa. La LETAR sí. ¿Ya? Es un concepto neurotécnico. ¿Ya? En el contexto de la disfunción somática emergente o establecida en medicina osteopática se utilizan dos mnemotécnicas ligeramente diferentes. Son acrónimos como tal, para recordar al clínico algunos de los signos claves que requieren evaluación en el proceso de toma de decisiones clínicas, junto con la evidencia recopilada de la historia del mismo paciente, junto con otras evaluaciones clínicas. Y en este caso tenemos el STAR, que muchas veces es la estrella, o el famoso STAR. Lo conformó mejor el señor Downing en 98. La S es sensibilidad alterada o con cambios. La T es tejidos con textura anormal. ¿Ya? La A es asimetría. ¿Ya? Y la R es restricción del rango de movimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver dentro de la sensibilidad alterada o con cambios. ¿Qué cambios subjetivos acompañan a esta disfunción? Hay dolor, rigidez, dolor a la palpación, malestar, debilidad, etc. ¿Ya? Tejidos con textura normal. Los tejidos están calientes, fríos, tensos, flácidos, edematosos, fibróticos, indurados, en espasmo, hipertrofiados, etc. ¿Ya? Asimetría. Existe una diferencia obvia en comparación con los tejidos contralaterales. Cuando ustedes ven un síndrome de dolor lumbar, muchas veces van a encontrar de que la musculatura paravertebral de un lado está más tensa que la del otro lado, cuando es asimétrico. No es que me toma hacia una extremidad inferior más que la otra. Entonces ustedes van a ver una alteración de eso. E incluso en los síndromes en las dorsalgias también. Muchas veces cuando ustedes sienten, no, es que estuve todo el día escribiendo o anotando y tienen esta simpática mala postura, ¿ya? Una parte de la parrilla costal hacia posterior está más aumentada en volumen, que puede ser un aumento de la tensión muscular en relación a la otra. ¿Ya? Y la restricción del rango de movimiento es más o menos obvio, ¿ya? Cuando evaluamos a un paciente vemos la restricción, si es activa o pasiva, ¿ya? Ver la elasticidad que tiene el músculo, ¿ya? Y comparación con el ROM normal o el ROM esperado. La calidad del tacto final ofrece información útil adicional o no, ¿ya? Y el TAR, ¿ya? Chase el 2009 y Sandhaus el 2011, un poquito más joven, ¿ya? Lo mismo, tejidos con textura normal, están calientes, fríos, tensos, flácidos, edematosos, fibróticos, indurados, con espasmos, hipertrofiados, etc. De hecho, cuando uno hizo alguna vez, o sea, cuando estuvimos en el módulo de masaje, ¿ya? En algunos compañeros uno trataba de liberar alguna tensión muscular y el músculo fasciculaba, ¿ya? Entonces, ahí hay una textura normal del músculo. La simetría también se compara con el contralateral. ROM anormal o alterado, ¿ya?
cuál es el grado y la calidad del movimiento, la flexibilidad, la movilidad, estabilidad, extensibilidad, el mismo ROM, y se compara con el normal y también con el esperado, ¿ya? La calidad del tacto final ofrece información también adicional o no. Y el tender es dolor a la palpación. Me da risa porque uno lo traduce y dice, son estos tejidos antinaturalmente sensibles, dolorosos o entumecidos, ¿ya? Cuando se aplican presión o cuando se mueven activo o pasivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Ya? Esto es lo mismo de acá, tenderness, y este es painful, ¿ya? Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Intensidad, ¿no? El lugar donde se genera. ¿Ya? Bien. El painful aparece más que todo cuando el paciente refiere el dolor, sin necesidad de hacer un movimiento o cuando uno le estira el movimiento, le estira el segmento. Por ejemplo, uno se golpea acá. ¿Ya? Sí, me duele. ¿Ya? Eso es painful. Si yo hago esto, eso es tenderness. ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Ya? Muchas veces cuando uno se guinza el tobillo, ¿ya? Muy típica, ¿te duele? No. Y cuando yo lo palpo, si duele, ahí hablamos de esto. ¿Ya? Muchas veces cuando el esguince es muy brusco, es como que realmente, y es como que, no, sí me duele. Y te estás tocando, no, pero me duele. ¿Ya? Entonces ya hablamos del entumecimiento. ¿Ya? Muchas veces no aparecen al mismo tiempo. Por ejemplo, bajo una fractura, ¿ya? De muñeca, uno va a palpar la musculatura que está hipotrófica o atrófica y a la palpación el paciente no va a sentir ningún dolor, ninguna molestia. Pero cuando yo trato de estirar, ahí aparece el dolor. Y ahí hablamos de este concepto, del entumecimiento de painful. ¿Sí? Para que se note la diferencia, porque la traducción como que tienden a tomarlos como sinónimos. En general, por la base sí son sinónimos, pero ¿dónde está la diferencia? En cómo se presenta en la clínica en el paciente. ¿Ya? Por eso se traduce mejor el tenderness como dolor a la palpación, porque para que aparezca el dolor yo tengo que palpar, ¿ya? Mientras que el entumecimiento, ¿ya? Va de la mano con que al paciente le duele, solamente generando un movimiento o incluso de manera quieta el paciente ya viene con un dolor. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ahora,